muchas gracias, Óscar, por aceptar la invitación a Adelántate al Futuro. Para quien no lo conozca, que es poca gente dentro del mundo de los recursos humanos y del mundo empresarial, Óscar Cortijo es el director de personas de la Universidad CEU, Cardenal Herrera. Personalmente es un amigo de la universidad de hace 20 años, ¿sabes, Óscar? Sí, sí. Y, Ya son 2 décadas. y de verdad que muchas gracias por aceptar, que sé que vais a tope y con muchísimo trabajo. Y me gustaría, porque me lo leí y me lo he vuelto a leer hoy y la verdad es que es muy interesante destacar que, por un lado, una persona de recursos humanos como tú intervenga en el Parlamento Europeo es una cosa que mucha gente debería de conocer, porque para mí es muy gratificante que un psicólogo, ¿vale? Esté en el Parlamento Europeo hablando sobre las tendencias, y eso es mi más sincera enhorabuena, Muchísimas porque gracias. es un trabajo brutal el que has hecho durante muchos años. Y cuando lo leí me emocioné, ¿no? Ver tu foto, verte en el Parlamento, es un orgullo. Pero el contenido me gustó mucho más, la verdad. Claro que sí, claro que sí. Y me gustaría, aunque fuera forma global o forma somera, reprodujeras un poco aquellos aspectos más críticos que hiciste de tu intervención dentro del Parlamento, la verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Enrique. La verdad es que enhorabuena de verdad por la iniciativa. Creo que estamos en un momento donde es fundamental y necesario ese tipo de reflexiones que luego tienen que llevar a la acción, pero sin esa reflexión difícilmente la acción, por la incertidumbre que tenemos, será válida. Por lo tanto, yo creo que cuanto más compartamos visiones, va a ser algo que va a aportar mucho valor. Así que enhorabuena por la iniciativa. Bueno, pues intentando resumir la intervención en el Parlamento Europeo, que yo creo que puede dar claves de lo que está sucediendo en estos momentos y los siguientes pasos por dónde van a ir, dentro de las limitaciones, y hay que ser modestos en ese sentido, de la dificultad de anticipación en muchos aspectos. Hay que ser conscientes que la incertidumbre es muy grande y no sabemos muy bien algunos caminos por dónde irán. Pero sí que hay cosas que son ciertas porque la situación nos ha hecho ver que realmente donde estaban las deficiencias o las debilidades se han acrecentado y se han amplificado, y donde estaban las fortalezas también se ha podido ver que se han amplificado y se han puesto justamente de manifiesto el buen funcionamiento de las organizaciones. Resumiendo, en el Parlamento Europeo ya había tendencias claras del impacto de la digitalización, que aquí hago un paréntesis. La digitalización, el factor fundamental es la digitalización cultural, la mental. No hablamos de tecnología únicamente, de implantación de herramientas, sino que esto va mucho más allá, que es un cambio de enfoque mental, y eso es la dificultad que tiene la implantación de la digitalización. Y ante una situación también social, y si nos centramos en España y en Europa, de un envejecimiento muy importante de la población, que también hay que tenerlo en cuenta, y eso ha ido forzando a que existiera una necesidad de dos aspectos fundamentales. Una, la gestión de la diversidad de las organizaciones. Nos hemos encontrado empresas y organizaciones con varias generaciones trabajando en una misma actividad, con un mismo enfoque de negocio, con esquemas mentales distintos y con competencias y capacidades distintas. Y luego, por otra parte, en los puestos de baja cualificación, la irrupción de la virtualización y de la robotización, de la inteligencia artificial, de los asistentes virtuales, que ahora parece como una especie de chiste, como que todavía no están afinados, pero se van a afinar de una forma rapidísima. Esos puestos de baja cualificación están, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque afecta a un colectivo muy importante de personas, están abocados a su desaparición, Yo hice mucho hincapié en la importancia de hacer esa gestión y trabajar con planes de acción en gestionar esa diversidad generacional dentro de las empresas. Hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población y, por lo tanto, el peligro de las prestaciones sociales si no hay
un incremento de la productividad de las empresas y se rompe ese gap, esa brecha generacional y digital, y luego esa reconversión tan importante de los puestos de baja cualificación. Eso era ya una tendencia que hace un año y pico yo ya transmití en el Parlamento Europeo, que había que empezar a trabajar ya en ese sentido. Y bueno, se ha hecho algunas cosas, otras no. Y la realidad que nos encontramos en estos momentos, lo que, como decía, amplifica o pone de manifiesto que esas dos ejes, los puestos de baja cualificación y las diferencias y la gestión de la diversidad generacional, se van a convertir en algo crítico. Es cierto que la irrupción del COVID-19 ha amplificado o ha acelerado como un acelerador de partículas los cambios que se venían viniendo, y por otra parte ha desmontado y transformado y totalmente modificado muchas de las formas de actuar de la sociedad y por lo tanto de la actividad económica. Esas dos vertientes, la amplificación hacia donde íbamos y las modificaciones tan brutales que está sucediendo en estos momentos, van a ser algo crítico, van a ser algo fundamental para que las políticas en general de la gestión empresarial y sobre todo de las políticas de personas den respuesta a un entorno que va a ser extremadamente exigente. Hace 10 años o así, aproximadamente, nosotros llevamos a cabo un proyecto dentro de un fondo europeo, se llama el Artículo 6, en el cual se trataba ya hace 10 años, te hablo, de cómo gestionar la edad en las empresas. Y de hecho presentamos un proyecto que se llama Gestión de la edad de las empresas, con cómo aprovechar el conocimiento más tácito de la gente mayor de 55 años para que se lo enseñara a la gente más joven que tenía un conocimiento más de universidad o explícito, que llamamos nosotros, y eso se quedó ahí, ¿no? Te lo digo por una razón. ¿Crees que igual que hacemos cosas y se quedan, ¿vale? Y al final se olvidan y parece que sea una moda? Yo creo que esta pandemia no es una moda, al revés. Es una desgracia global, en primer lugar, tanto a nivel individual como empresarial, no vamos a engañar. ¿Tú crees o sea, cuáles son las competencias o las habilidades? No nos engañemos, la tasa de desempleo aumentará. ¿Y cuáles son aquellas habilidades, competencias, digo habilidades o competencias para las skills que van a ser más valoradas a la hora de encontrar empleo? Pues si algo, yo creo que va a haber transversalmente unas competencias una competencia indiscutible desde mi punto de vista, que va a ser realmente el mindset, es decir, el mindset digital. Es decir, a mí no me gustan los anglicismos, pero para entendernos, la rigidez mental, lo digo a la antítesis, la rigidez mental, el no conocimiento del entorno tan sumamente cambiante que ya estamos viviendo, que va a ser mucho más veloz y rápido, pero sobre todo la rigidez mental, las posturas de rigidez mental, el desconocimiento de la tecnología, el desconocimiento de cómo la actividad va a modificarse por el impacto evidente en las relaciones sociales, las relaciones humanas van a cambiar y por lo tanto el consumo, el comportamiento del consumidor va, o como decía, o se va a potenciar una línea que ya se había abierto o se va a modificar radicalmente, que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Entonces, ese cambio de comportamiento del consumidor pega y golpea de lleno en cómo las organizaciones y empresas tienen que organizarse para poder dar respuesta. Y esto exige perfiles y competencias, por lo tanto, muy particulares ante ese nuevo entorno. Y en función del nivel de la organización, va a primar o va a ponderar unas u otras. Por lo tanto, ante tu pregunta, más que competencias hablando de forma general, yo creo que si hiciéramos una clasificación de las organizaciones por los niveles clásicos, los puestos directivos, yo anticipo, mi opinión, es que los próximos meses, que eso es un tema que hago un paréntesis, los plazos que hablábamos antes del corto, medio y largo plazo, que es una especie de
de temporización de las cosas sin un matiz muy claro, pero que más o menos todos tenemos colectivamente en la cabeza de qué hablamos. El corto plazo se ha convertido en el ayer, pero literalmente. Lo que era medio plazo se ha convertido en el ya en estos momentos y el largo plazo lo estamos acariciando con los dedos. Es decir, esto al final la conclusión es que la velocidad en la adquisición de conocimientos y la velocidad a la hora de tomar decisiones lo más ajustadas posibles y certeras va a ser algo crítico también, ¿no? Como competencia. Y empezaba por ahí, porque yo creo que la línea de flotación más importante en las organizaciones van a ser los perfiles directivos. Por supuesto que va a afectar a toda la organización, pero quien tiene que dirigir, tomar decisiones, gobernar una empresa o institución, el entender el negocio y el marco global en el que nos encontramos. Retos como va a poder ser quizás otra relocalización. Estábamos en una deslocalización. Yo creo que en muchos aspectos, a pesar de la globalización, la pandemia también nos ha puesto de manifiesto que tenemos que tener as en la manga o alternativas de relocalización para poder dar soporte en el Internet de las cosas, no, sino en la presencialidad. Bueno, va a haber una serie de replanteamientos muy interesantes desde el punto de vista empresarial que habrá que estar con ojo avizor. Por lo tanto, los directivos que tienen que gobernar ante este entorno sumamente complicado, había una frase que me gusta mucho y es que el tamaño de las personas se mide por el tamaño de los problemas que es capaz de resolver. Los directivos aquí van a tener que demostrar realmente que su posición aporta valor a la compañía porque es capaz de reenfocar la organización hacia un nuevo entorno que es muy, muy complejo y difícil. Y liderar ese cambio tanto hacia afuera como hacia adentro. Y va a exigir un análisis y un diagnóstico organizativo en todos los sentidos, desde los costes hasta la estructura organizativa, hasta los procesos. De dónde reduzco costes y reinvierto ese descenso de costes hacia lo que aporte valor al negocio, eso va a ser complicado y hay pocos directivos, hay poco talento que realmente tenga ya una mindset digital, tenga un esquema mental digital de interpretación del mundo y que sepa liderar una organización en un contexto tan sumamente complejo, tanto con el gap que tiene interiormente, es decir, que las organizaciones están en estructuras y competencias y pensamientos analógicos, ante un mundo donde el esquema es un mundo digital, que el mundo digital, repito, no es la tecnología, sino que es mucho más cultural, y los directivos van a tener que lidiar y liderar estos cambios. Por lo tanto, las competencias de flexibilidad mental, de conocimiento profundo del negocio y fidelizar y liderar el talento en una forma de trabajar que va a ser totalmente o muy distinta a lo que entendemos hoy por hoy, para mí yo creo que va a ser uno de los puntos críticos para poder salir de esta crisis. Yo ayer se lo enseñaba a mis compañeros de equipo humano, de Fundación Equipo Humano, durante nuestros estudios. Yo me iba a la biblioteca, no sé si te acuerdas que estaban ahí todos los periódicos y yo me leía, lo primero que hacía era llegar a la universidad, ¿no? Y leerme toda la prensa. Al final, de tanto ir, me hice amigo del señor de la biblioteca y me dejaba recortar cosas, ¿no? Y hoy, con la limpieza, estos días, he ido sacando carpetas. Te quiero enseñar una que enseñé ayer a mis colegas, que es curiosísimo. Te la voy a enseñar, no sé si la lees. Sí, el teletrabajo se abre camino en España. Sí, y ahora te voy a decir la fecha, ¿vale? 10 de noviembre de 1996. Fantástico. ¿Vale? Estábamos en plena carrera, tú y yo. Totalmente. Aquí tengo recortes. El teletrabajo ha llegado. Ha llegado de una forma forzosa. Estamos hablando del año 96. O sea, es increíble que sigamos teniendo grandes edificios, grandes instituciones, grandes centros, ¿no? En el cual nos ha obligado a conectarnos a través de una pantalla. ¿Cómo afecta el teletrabajo al trabajo en equipo?
me interesa mucho saberlo porque es complicado gestionar equipos de trabajo y por muchas guías que hay en Internet, no te voy a engañar, sobre gestión de equipos, etcétera, hay un colectivo de personas que sigue pensando de la misma manera. Es decir, y la forma de trabajar y la forma de asistir creo que tiene que ser mucho más procedimental, sin olvidar un poco sin olvidar las relaciones humanas, evidentemente. Pero ¿en qué afectará al trabajo en equipo? Pues, vamos, da de lleno en el trabajo en equipo, que la coordinación de equipos, de siempre ha sido algo fundamental. El saber dirigir equipos para que realmente se consigan los objetivos empresariales, las estructuras siempre hemos trabajado en equipo. Hemos buscado siempre fórmulas para mejorar esa cohesión de equipo y que los roles estuvieran bien organizados para poder dar respuesta a una exigencia del entorno o del mercado. Porque al final nos necesitamos las personas, tenemos que colaborar y compartir conocimientos o trabajar conjuntamente. El teletrabajo o el smart working ha impactado de tal manera que, si me permites, primero voy a empezar por un pequeño, no chiste, sino porque no es un chiste, porque es algo grave, pero yo lo que estoy viendo en estos días de confinamiento es que el teletrabajo se ha convertido en un chiste de la digitalización. ¿Y a qué me refiero? A que no se ha producido, por más que una transformación, una implosión de la digitalización en estos momentos. Es decir, la transformación tienes un margen de maniobra a la hora de preparar acciones de por dónde tienes que ir. Estamos viviendo, desde mi punto de vista, una implosión. Es decir, la digitalización por el cambio que está sucediendo ha explotado desde fuera hacia adentro, hacia las organizaciones. Y se ha puesto en marcha, como tú decías, herramientas como es el teletrabajo, sin una preparación y a todo el mundo con el pie cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un marco digital, pero la forma de comportarse es analógica. Correcto. Entonces, si tú te comportas de forma analógica en un marco digital, es un chiste. ¿Por qué? Porque eres menos ejecutivo, eres menos eficaz. Y el teletrabajo no son las videollamadas. El teletrabajo es cambiar el cómo entendemos el trabajo, los procesos y cuál es la función y el rol de cada uno. ¿Qué pasa? Que empezamos por lo que hablábamos. Los mandos intermedios y líderes, si son los que no saben entender el impacto que tiene la digitalización en el cambio de esquema mental, reproducen o replican lo analógico en un marco digital. Caos, que es lo que está sucediendo. Por eso decía lo del chiste, que participas en reuniones virtuales donde es un sinsentido porque ese es menos ejecutivo, porque no hay ni procedimientos ni formas de trabajar, ni saber cómo se tiene que trabajar. Yo creo que ahí falta mucho por descubrir. Lo que está muy claro es que los líderes van a tener que plantear una dirección mucho más enfocada a resultados. Esto es una obviedad. Siempre los directivos hemos tenido que enfocarnos a resultados, pero quizás en estos momentos mucho más, porque la digitalización va a exigir un trabajo mucho más autónomo. No podemos estar las mismas horas en una pantalla como estamos en el cuerpo a cuerpo presencialmente. No. Entonces, el hacer eso, que es lo que se está haciendo, es descabellado porque lo sabemos como psicólogos, ni la atención, ni la motivación, ni la habituación, ni la concentración es lo mismo con una pantalla que presencialmente. No es lo mismo las relaciones informales en una pantalla que en el mundo real, cuando sabemos que son fundamentales esas relaciones informales para que las cosas salgan. En ese marco, el marco del teletrabajo va a exigir, desde mi punto de vista, primero, como repito, un liderazgo que entienda este cambio de concepto de esquema mental del entorno, unos procedimientos distintos de trabajo. No se va a poder tener reuniones como se tenía analógicamente. Va a haber un trabajo con la tecnología que se permite ya de cada uno siendo más autónomo construir lo que tenga que construir o realizar lo que tenga que realizar. No nos olvidemos,
con una monitorización jamás vista en la vida de la evaluación del desempeño. Sí. Eso va a ser otra disrupción directa. Aquí ya no va el presentismo o el escaqueo de muchos directivos y trabajadores que permite el presentismo, el pasilleo, por así decirlo. Ese pasilleo se va a acabar. La tecnología va a aflorar lo peor y lo mejor de las personas. Quien trabaja ya bien y se adapte, va a trabajar mucho más y va a ser más productivo, que eso no significa, ni debe significar el no respetar la conciliación del mundo personal y profesional mediante el teletrabajo, cosa que también se ha roto. Por eso la ineptitud que estamos teniendo con la tecnología en el teletrabajo afecta tanto al ocio como al trabajo. Y desde el punto de vista del trabajo, vamos a tener que organizar reuniones mucho más cortas, donde las disponibilidades van a tener que estar mucho más claras. Ya no va a valer las interrupciones constantes, como está sucediendo en estos días, que parece que el estar en casa significa una disponibilidad 24 horas, con el desgaste mental, la falta de concentración. Ahora bien, la tecnología va a permitir el saber exactamente cada uno lo que está aportando de valor. Y eso va a exigir ética, por supuesto, de los directivos y empresarios, pero también va a exigir madurez de los trabajadores, que van a tener que subirse al carro ya de la formación que sea necesaria y romper el esquema mental que está taponando lo digital, rompiendo lo analógico. Y que no entienda este cambio de mentalidad, ni el teletrabajo, ni otras circunstancias van a servir. Las claves del trabajo en equipo van a ser justamente líderes que sepan manejar este entorno y trabajadores maduros que sepan que tienen que aportar valor de una forma mucho más autónoma, rompiendo las deficiencias que producía el presentismo sin más. Hay una cosa que me resulta curiosa, y es cuando lo comentaba con un compañero el otro día, y es que es cuando eres papá, ¿no? Lo primero que te dicen es toma el manual de ser papá y mamá, ¿no? Y es una libreta en blanco, ¿no? Pues al final nosotros nos han mandado al teletrabajo con una libreta en blanco, ¿sabes? Y igual que este artículo del año 96 hablaba ya del teletrabajo y una especie de guía, ¿no? Yo creo que cada organización tiene que hacer su propia guía de cómo gestionar ese teletrabajo, y es verdad que es un liderazgo compartido, es decir, por mucho que lo expliques, en función del nivel de madurez del equipo, es el que tiene que ir asimilando. Yo estaba a punto de, con una compañera de despacho, iniciar una nueva aventura de escritura que teníamos mucha ilusión por hacerla. Teníamos un pequeño borrador y era escribir un pequeño libro, un libro, sobre la revolución de las personas. Lo llamábamos así. Ha llegado la revolución, ¿no? Ha pasado la revolución industrial, las diferentes revoluciones que hemos vivido, y era un poco en estos días que nosotros nos dedicamos a las personas, como nosotros decimos, los humanos de equipo humano, escribir un poco que había llegado el momento de la revolución de las personas. ¿Ahora sí que crees que ha llegado el momento? Absolutamente. No, vamos, mi opinión, a lo mejor es muy pretencioso por mi parte, pero mi opinión, cuando hablaba de implosión, hablo de implosión. Es reventar primero desde fuera hacia adentro, cosa que no es bueno desde el punto de vista de la velocidad, porque la velocidad está siendo vertiginosa hasta un nivel insospechado hasta la fecha. Y a pesar justamente, algo que puede parecer paradójico, es que en un mundo que estamos hablando de la digitalización, lo que va a ser diferencial va a ser el talento, que es la inteligencia triunfante, como diría Juan Carlos Cubeiro, ¿no? Es decir, el talento, las personas van a ser lo que va a diferenciar, porque en tema de operaciones, que va a ser también un trabajo muy laborioso, la parte logística, la parte financiera, la parte del marco de relaciones laborales, que va a ser, que permíteme la expresión, yo sé que estamos en una situación formal, no va a conocer ni la madre que lo parió a las relaciones laborales. No podemos mantener
unas relaciones laborales ancladas en el pasado cuando el mundo está tan distinto. Es decir, mantener las relaciones laborales como las tenemos en estos momentos es un lastre tan importante que es un marco que depende poco de nosotros, pero que habrá que forzar, que hay que replantear, ¿no? Es decir, al final lo que estamos viendo es que la revolución que tú hablabas de las personas, la revolución del conocimiento que también dijimos, del talento, pues impacta directamente en las personas, porque las empresas que, cuando se dice que las personas son estratégicas, que yo creo que hay personas que llevamos décadas diciéndolo y Sí. nos han mirado con bicho raro, pero yo creo que la realidad nos está dando la razón, que al final las personas es el factor, es decir, no es que es el factor, es que es la esencia de para qué estamos aquí, de las organizaciones, va a ser crítico. Y a pesar de esa digitalización, el talento en la toma de decisiones, en la adaptación a ese entorno, el que la gente esté formada, el que la organización esté bien dimensionada y estructurada para dar ese soporte, el que los directivos tengan un nivel profesional y de competencias y sobre todo de madurez mental ante este nuevo mundo, el factor, el talento, las personas se convierten, van a ser una revolución, en fin, absolutamente. Y que no vea esto, por ejemplo, y permíteme que ya llevamos años trabajando en implantación de políticas de promoción de la salud. Si no hay salud, no hay personas, no hay talento, no hay empresa. Es así. Sí. Todas las Sí. directrices tienen que ir dirigidas a esa promoción de la salud, pero una salud entendida como integral, no salud únicamente física, sino psicológica. Y el gap, la brecha entre las exigencias del entorno y lo que uno puede aportar, genera justamente esa falta de salud mental para poder tanto tener sensación de autoeficacia como aportar valor y tener viabilidad y empleabilidad en el corto, medio y largo plazo. Bueno, el eje fundamental va a ser las personas en un marco digital y hay muchísimo trabajo y muchos retos que tenemos por delante para poder dar respuesta que, repito, va a tener que ser rápida, intentar ser certeros y no equivocarnos en las decisiones que se adopten. Otra cosa importante, cuando no se planifica en estos momentos, no se piensa, se toman decisiones en el corto plazo que deberían ser tomadas un poquito más adelante, o al contrario, esa falta de secuenciación puede llevar totalmente al crack y a la quiebra de muchísimas empresas. Y eso exige un diagnóstico rápido de tu gap interno hacia las exigencias del entorno y poner en marcha mecanismos y planes de acción que corrijan de forma rapidísima esa brecha que comentaba. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Óscar. No sé si te gustaría aportar algo o decir algo que crees que es relevante de cara a afrontar este nuevo reto que tenemos por delante. Pues, bueno, yo quizás por resumir muy brevemente, yo creo que es obvio que estamos en un escenario internacional complejo, que eso es una verdad, que política y socialmente va a haber una etapa donde se va a exigir una madurez por parte de todos y que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, porque si no, nos puede llevar a una situación difícil y crítica como país. Yo tengo la esperanza de que esto no sea así. Sí, espero Y que no. luego, no, porque es un punto que es fundamental, José Enrique, porque vivimos en un mundo globalizado y el entorno nos afecta. Por lo tanto, en estos momentos, barros y no ir hacia un mismo objetivo como equipo por parte de toda la sociedad es algo que pone en peligro, me atrevo a decir, la sostenibilidad del país. Fíjate hasta qué punto me atrevo. Pero bueno, dicho esto, yo creo que hay algo que sí que sabemos con certeza y es que la digitalización, que no va únicamente de tecnología, sino que va de personas, de cultura, de entender, de forma de pensar, va a ser algo transversal que hay que trabajar en esa adaptación y que las empresas tienen un reto enorme, enorme. Primero, en el corto plazo, encontrarse unos trabajadores, una población desilusionada, dolida, entristecida por todo lo que está sucediendo. Eso va a ser difícil en la gestión de equipos. Hay que mostrar mucha empatía y mucha humanidad en estos momentos
porque los despidos, la pérdida de empleos, va a ser una dirección de equipos muy compleja. Se va a exigir un perfil directivo determinado, como hemos comentado. Ya no va a poder esconderse los directivos que no estén a la altura de las circunstancias. No se van a poder esconder, ni los políticos, ni los directivos, ni los trabajadores. Esto ha puesto la luz en el talento y quien no lo tenga tendrá que esforzarse mucho para subirse al carro. Y todos tenemos la responsabilidad de aportar ideas y acciones que no dejen a nadie atrás. Bueno, yo solo pido una cosa, ¿sabes? Que al final, que ya que se está llegando a pactos y pactos urgentes sanitarios, aprovechemos esta ocasión, y no te lo he querido preguntar, para llegar a un pacto educativo. Pero es mejor que lo dejemos ahí, porque es el momento de cambiar tanto las empresas, de reimaginarnos nosotros y también cambiar la sociedad y cambiar nuestro sistema. No concibo cómo a día de hoy seguimos sin un pacto educativo, que espero que a lo mejor la pandemia nos haga reflexionar a todos los políticos para llegar a un pacto educativo, porque igual de importante es la educación de nuestra gente como la salud o a algunos otros aspectos, ¿no? Pero bueno, nada, Totalmente. Óscar, de verdad, me alegro mucho de verte. Yo también. Me alegro mucho que estés bien, que me ha hecho mucha ilusión ver tu intervención en el Parlamento Europeo, de verdad, porque al final nos conocemos hace 20 años copiándonos en los exámenes. Ah, no, eso no se puede decir. Eso no se puede decir. Y ver a un compañero de clase en el Parlamento es que los psicólogos tenemos mucho que decir, y más ahora. Así que, de verdad, muchas gracias por unirte a esta iniciativa, de verdad. Yo encantado, José Enrique, y por responsabilidad, por supuesto, social, que yo creo que nos conocemos y me preocupa y me ocupa mucho. Yo creo que todos tenemos que tener esta mentalidad, como tú has tenido con esta iniciativa, de pensar de forma creativa en qué podemos ayudar cada uno de nosotros. Todo el mundo, toda la sociedad, todo, en cada nivel, en cada puesto, es fundamental su aportación de valor. Bueno, lo dicho. Muchas gracias, Óscar. Muchísimas gracias. Te veré más cercano brevemente. Seguro que sí, seguro que sí. Venga, hasta ahora. Venga, fuerte abrazo, José Enrique.